¿Cómo pudo uno de los países más pequeños y menos citados de África lograr lo que incluso las economías más poderosas siguen soñando? Imagina a Burkina Faso, una nación que en muchos mapas casi se pierde, eliminando por completo una deuda nacional de 4.790 millones de dólares, sin aceptar ni un solo dólar prestado del extranjero. Lo escuchaste bien. Nada de rescates, nada de préstamos, ni una sola condición dictada desde Occidente. Solo determinación, ingenio y una visión que desafió todas las reglas. A la cabeza de este milagro estuvo Ibrahim Traoré, un líder que se negó a perpetuar la dependencia y se atrevió a romper el molde. Traoré no solo desafió el statu quo, lo desmanteló, apostando todo por una independencia financiera africana que, hasta entonces, parecía utópica e incluso peligrosa. Mientras el mundo repetía que solo endeudándose más se podría sobrevivir, él apostó por el control absoluto de los recursos nacionales y la autosuficiencia. Durante décadas, el relato sobre África era uno de resignación y dependencia, con países atrapados bajo el peso de deudas sin fin y soberanías erosionadas. Pero Traoré vio en ese escepticismo una oportunidad: demostrar que otra África era posible. Su audacia y estrategia no solo alteraron el destino de Burkina Faso, sino que sacudieron los cimientos del orden económico global al probar que un país pequeño puede romper las cadenas financieras sin intermediarios ni padrinos. En este video, vamos a descubrir cómo Burkina Faso reescribió las reglas del juego mundial y por qué, si ignoramos su ejemplo, nuestros propios países podrían quedar condenados a la sumisión perpetua. ¿Estamos listos para cuestionar todo lo que creemos sobre el desarrollo y la independencia en África? Pero, ¿cómo se forjó este cambio radical? ¿Y qué riesgos implicó enfrentarse al sistema global? Todo comenzó con una decisión que nadie se atrevía a tomar. Burkina Faso estaba al borde del abismo. Las deudas, acumuladas durante décadas, sumaban casi 5.000 millones de dólares, una carga que asfixiaba cualquier esperanza de futuro. La receta habitual era pedir más préstamos al extranjero, pero eso solo profundizaba la dependencia y el control ajeno sobre los recursos nacionales. ¿Era realmente inevitable seguir ese camino? Cada nuevo acuerdo significaba ceder un poco más de soberanía y posponer, una vez más, el sueño de una nación libre y digna. El oro, la mayor riqueza del país, fluía hacia empresas extranjeras, mientras los burkineses veían vacías las arcas del Estado. Cuando Ibrahim Traoré llegó al poder, encontró un país agotado. Los contratos injustos y la corrupción habían dejado a Burkina Faso sin voz propia. La presión internacional exigía obediencia, aceptar nuevas condiciones o enfrentar el aislamiento y el colapso. Pero Traoré se negó a repetir la historia. Por primera vez, un líder africano rechazó los préstamos externos y decidió buscar una solución radicalmente distinta, aún sabiendo que el costo podría ser altísimo. Esta apuesta significaba arriesgarlo todo. Si fallaba, Burkina Faso podía desplomarse. Si triunfaba, cambiaría el destino del país para siempre. Su convicción era inquebrantable. Para él, la independencia no se negociaba, y ningún sacrificio era demasiado grande si se trataba de recuperar el control sobre los recursos y el futuro de su pueblo. Traoré llamó a la unidad nacional, enfrentando fuerzas poderosas dentro y fuera del país. La tensión era máxima. El mundo miraba con escepticismo, esperando su fracaso. ¿Cómo lograría Traoré enfrentar a los intereses extranjeros, rescatar la economía y mantener la estabilidad sin ceder ante la presión internacional? Las decisiones que tomó y las tácticas que empleó marcarían la diferencia entre la ruina y la emancipación histórica de Burkina Faso. Las primeras señales de cambio no tardaron en aparecer, pero detrás de cada avance acechaba una amenaza: sabotaje, traición y el riesgo constante de un colapso total. El verdadero enemigo nunca fue solo la deuda. Era el sistema global que la sostenía, usando cada dólar prestado como un grillete invisible. Para Burkina Faso, la deuda se transformó en un arma de dominación internacional,
diseñada para perpetuar la dependencia y condicionar el futuro de generaciones enteras. Durante décadas, instituciones financieras extranjeras y gigantes multinacionales no solo dictaban las reglas económicas, moldeaban el destino de millones de africanos. El oro, el tesoro más codiciado de Burkina Faso, rara vez enriquecía a su pueblo. Durante años interminables, empresas foráneas explotaron esos yacimientos, extrayendo casi toda la riqueza y dejando apenas migajas en impuestos o regalías. Traoré identificó este saqueo como el núcleo del problema y se atrevió a desafiar a los titanes globales. Reestructuró los contratos mineros, exigiendo condiciones justas para que los beneficios regresaran finalmente al país. Eso solo fue el principio. La lucha contra la minería ilegal fue feroz. El Estado recuperó el control sobre las zonas más ricas, clausuró operaciones clandestinas y redirigió los ingresos al Tesoro Nacional. Cada gramo de oro recuperado era un paso decisivo hacia la liberación. Pero estas acciones no tardaron en despertar la furia de los intereses internacionales. Las presiones políticas, económicas y mediáticas arreciaron, intentando frenar el avance de Burkina Faso y sembrar dudas en la población. El ajuste fue también interno. Traoré impuso una reducción radical del gasto estatal, eliminó privilegios, revisó los salarios de funcionarios y detuvo proyectos no esenciales. Nunca antes la lucha contra la corrupción había sido tan intensa. La austeridad dejó de ser un simple lema. Cada franco ahorrado tenía un propósito claro, y cada sacrificio era explicado con franqueza a la población. Pero la clave del cambio fue la movilización ciudadana. Traoré convirtió la deuda en una causa nacional, no solo en un asunto técnico del gobierno. Convocó al pueblo a unirse y a ver el pago de la deuda como un acto de dignidad colectiva, una batalla por la soberanía y la identidad africana. En barrios y aldeas, la gente debatía economía, exigía rendición de cuentas y vigilaba que los recursos ya no escaparan de sus manos. Sin embargo, el desafío era gigantesco. Los intereses globales y las élites locales resistían con fuerza, dispuestas a sabotear el proceso en cualquier instante y sumir a Burkina Faso en una crisis política o económica. El país avanzaba por la cuerda floja. Un solo error podía costar años de progreso y esperanza. ¿Valió la pena el enfrentamiento? ¿Podía un país pequeño desafiar al sistema y ganar? Pronto descubriremos cómo estas decisiones no solo transformaron a Burkina Faso, sino también la visión de todo un continente sobre su futuro. Los resultados de esta lucha ofrecen lecciones inesperadas, tanto para África como para el mundo. El siguiente acto revela el precio y el impacto real de la independencia financiera. No era simplemente cuestión de cifras. La independencia financiera transformó la autoestima de un pueblo y desafió la narrativa global sobre África. La cancelación absoluta de la deuda, lograda sin depender de fondos extranjeros, marcó mucho más que el final de una tutela económica. Señaló el inicio de una época inédita, donde Burkina Faso diseñó y ejecutó políticas propias, guiadas únicamente por intereses nacionales. Liberarse del peso de la deuda impulsó un renacimiento del orgullo y de la identidad nacional. Por primera vez en mucho tiempo, la gente entendió que el destino de su país dependía de sus propias manos. El mensaje era rotundo. Burkina Faso no era esclavo de cadenas antiguas. Era una nación capaz de gobernarse y decidir su rumbo. Recursos que antes se evaporaban en pagos interminables a acreedores extranjeros fueron redirigidos a lo fundamental: salud, educación e infraestructura. Hospitales mejor equipados, escuelas abiertas en aldeas apartadas y carreteras conectando regiones olvidadas se convirtieron en símbolos vivos de una transformación tangible. El impacto superó las fronteras nacionales. El logro de Burkina Faso resonó en todo el continente, inspirando a otros pueblos y líderes con la convicción de que la independencia no solo era posible, sino también replicable. Los debates sobre cómo administrar los propios recursos y qué modelo de desarrollo adoptar se intensificaron en foros y comunidades africanas. Pero el riesgo fue inmenso.
Si Traoré hubiese fracasado, solo habría reforzado el viejo prejuicio colonial, que las naciones africanas no pueden sostenerse por sí mismas. Sin embargo, el éxito de Burkina Faso abrió puertas y reescribió lo que se creía posible, no solo para el país, sino para un continente entero cansado de promesas vacías. Lo que sucedió después fue aún más inesperado. La influencia de Burkina Faso empezó a sentirse fuera de África. Nuevas alianzas y desafíos se asomaban en el horizonte. ¿Qué camino puede seguir un país decidido a librarse de la deuda y la dependencia? Veamos cómo Burkina Faso, bajo el liderazgo de Ibrahim Traoré, trazó una ruta hacia la verdadera soberanía, dejando lecciones que pueden inspirar a cualquier nación. El primer paso fue recuperar el control total de los recursos naturales. Burkina Faso revisó cada contrato injusto con empresas extranjeras, enfrentó la explotación ilícita y cerró la puerta a la evasión fiscal. Por primera vez, los ingresos del oro y otros minerales dejaron de fugarse y comenzaron a financiar escuelas, hospitales y proyectos de desarrollo nacional. Sin embargo, controlar los recursos era solo el inicio. La diversificación económica resultó clave para reducir la vulnerabilidad. El gobierno modernizó la agricultura, impulsó cooperativas, promovió energías renovables y respaldó a cientos de nuevos emprendedores. Así, más familias prosperaron y el país dejó de depender de un solo sector, resistiendo mejor las crisis internacionales. La gobernanza transparente fue otro pilar. Se crearon canales para que la ciudadanía participara y vigilara la gestión pública, asegurando que cada decisión respondiera al interés colectivo. Esta apertura redujo la corrupción y fortaleció la confianza social, permitiendo que la población sintiera que el rumbo del país realmente les pertenecía. En el ámbito internacional, Burkina Faso fue selectivo y firme. Rechazó alianzas que perpetuaran la dependencia y solo aceptó inversiones extranjeras bajo condiciones que protegieran la soberanía y garantizaran beneficios palpables para la mayoría, no solo para las élites o intereses foráneos. Nada de esto habría sido posible sin una disciplina fiscal férrea. El gobierno recortó gastos superfluos, priorizó la inversión en salud, educación y tecnología, y estableció controles estrictos para impedir el desvío de fondos públicos. Los castigos ejemplares a los corruptos enviaron un mensaje claro: el dinero del pueblo es sagrado. Estas estrategias, exitosas en Burkina Faso, encierran advertencias universales. Si otros países no adoptan enfoques similares, seguirán atrapados en modelos extractivos y en una dependencia que asfixia el desarrollo y la dignidad nacional. Eso sí, ningún cambio profundo ocurre sin voluntad política y una ciudadanía unida. ¿Está tu país listo para dar el salto hacia la independencia real? Las transformaciones de Burkina Faso no fueron fáciles ni inmediatas. Pero cada obstáculo superado reforzó la convicción de que la verdadera libertad es posible si se actúa con coraje y visión. ¿Está África preparada para forjar una nueva generación de líderes y ciudadanos capaces de tomar las riendas de su destino? La historia reciente de Burkina Faso, bajo Ibrahim Traoré, trasciende los logros económicos. Es un llamado urgente a reconsiderar qué significa realmente la independencia y a valorar el poder de una nación unida tras un objetivo justo. Durante décadas, el continente ha estado marcado por la dependencia y la explotación. Sin embargo, Traoré rompió ese patrón. Al erradicar una deuda de $4.790 millones sin acudir a préstamos ni apoyo externo, lanzó un mensaje claro y contundente. La dignidad nacional y el control sobre los recursos no se imploran, se conquistan con visión y coraje colectivo. Pero la pregunta principal permanece: ¿qué tipo de liderazgo es necesario para que este modelo se replique? No basta con esperar figuras excepcionales. La responsabilidad recae en todos, porque el futuro de África depende de la capacidad de inspirarse en ejemplos concretos y actuar en conjunto para romper, finalmente, las cadenas de la dependencia. Cada individuo y cada comunidad tienen un papel esencial en la construcción de una verdadera soberanía. El camino no es fácil ni rápido, pero la experiencia de Burkina Faso,
demuestra que es posible. ¿Está tu país dispuesto a dar ese salto hacia la autodeterminación? Te invito a reflexionar sobre el liderazgo que demanda este momento, a desafiar el statu quo y a preguntarte, ¿qué legado deseas dejar a las próximas generaciones? Ahora bien, ¿cómo se traduce este ejemplo en acciones concretas y replicables para otros países? Pensemos en la historia de Corea del Sur, una nación que en la década de los 50 se encontraba devastada por la guerra y sumida en la pobreza. Sin embargo, a través de un enfoque en la autosuficiencia, la educación y la industrialización, logró convertirse en una potencia económica. Aunque el contexto es distinto, el principio es el mismo. Solo cuando un país toma control de sus recursos y traza su propio rumbo, la transformación es posible. Un ejemplo concreto de acción fue la renegociación de contratos mineros. Imaginemos una mesa en la que los representantes burkineses, liderados por Traoré, exigen a las multinacionales condiciones dignas, impuestos progresivos, participación estatal y transferencia de tecnología. En Sudamérica, países como Bolivia y Ecuador han intentado, en diferentes momentos, recuperar el control sobre sus recursos naturales con resultados diversos. En Bolivia, bajo Evo Morales, la nacionalización de los hidrocarburos permitió aumentar la recaudación fiscal y financiar programas sociales. En Ecuador, la renegociación de contratos petroleros buscó mejorar la participación estatal, aunque enfrentó resistencia y retos legales. Burkina Faso aprendió de estos casos para diseñar su propio enfoque. La lucha contra la minería ilegal fue otro frente. En muchas regiones africanas, la minería artesanal genera ingresos para comunidades, pero también implica riesgos ambientales y pérdida de ingresos fiscales. El gobierno burkinés creó brigadas especializadas que patrullaban las zonas mineras, cerraban operaciones clandestinas y capacitaban a mineros locales en técnicas sostenibles, asegurando que la riqueza se quedara en el país y que el ambiente fuera protegido. Ghana, por ejemplo, ha sufrido con la minería ilegal, conocida como galamsey, que ha degradado ríos y tierras agrícolas. Burkina Faso implementó lecciones de Ghana, estableciendo controles más estrictos y promoviendo la minería formal. La diversificación económica fue otro eje fundamental. Hasta hace poco, el algodón era el principal producto de exportación de Burkina Faso. Pero los precios internacionales son volátiles y dependen de subsidios en países desarrollados. El gobierno impulsó el desarrollo de industrias alimentarias, textiles y energías renovables. Creó parques industriales, apoyó a pequeños empresarios y promovió la agricultura ecológica. Ejemplo práctico, la cooperativa de mujeres en Bobo Dioulasso, que produce jabones a partir de karité, generando empleo local y exportando a mercados regionales. En el ámbito fiscal, Burkina Faso implementó auditorías ciudadanas. Cualquier ciudadano podía consultar y denunciar gastos sospechosos del gobierno a través de una plataforma digital. En Kenia, una iniciativa similar llamada Huduma permite a los ciudadanos monitorear el gasto público y reportar corrupción. Esta transparencia fortaleció la confianza social y empoderó a la población. En cuanto a la disciplina financiera, Traoré estableció metas anuales claras: reducir el déficit fiscal, aumentar la recaudación interna y limitar el endeudamiento externo a casos excepcionales, como desastres naturales. Se crearon fondos de reserva para emergencias, inspirados en modelos como el Fondo Soberano de Noruega. Así, el país pudo resistir shocks externos sin recurrir a préstamos onerosos. La educación jugó un papel transformador. El gobierno priorizó la formación técnica y profesional, abriendo institutos en zonas rurales. Así, jóvenes que antes emigraban por falta de oportunidades encontraron empleos en nuevas industrias nacionales. Un ejemplo es el Centro Técnico de Ouagadougou, donde cientos de estudiantes aprenden robótica, agricultura moderna y energías limpias, contribuyendo a la modernización del país. La salud también se vio beneficiada. Con recursos antes destinados al pago de intereses, el gobierno construyó hospitales en regiones tradicionalmente desatendidas. Se implementaron campañas de vacunación y programas de salud materno-infantil, reduciendo la mortalidad y mejorando la calidad de vida. En el ámbito internacional,
Burkina Faso apostó por alianzas Sur-Sur. Firmó acuerdos con países como Etiopía, Marruecos y Brasil para intercambiar tecnología agrícola, compartir experiencias en gestión de recursos y promover el comercio regional. En vez de aceptar préstamos condicionados de Occidente, buscó cooperación horizontal y beneficios mutuos. Sin embargo, la resistencia fue feroz. Las multinacionales presionaron con demandas en tribunales internacionales, intentaron bloquear exportaciones y financiaron campañas mediáticas para desprestigiar al gobierno burkinés. Traoré y su equipo respondieron con campañas informativas, movilizaciones populares y alianzas con ONGs internacionales defensoras de la soberanía y los derechos humanos. Un escenario plausible. Durante las negociaciones con una minera canadiense, el gobierno burkinés amenazó con revocar la licencia si no aceptaban las nuevas condiciones. Tras semanas de tensión, la empresa cedió ante la presión popular y los riesgos reputacionales, sentando un precedente para futuros contratos. El ejemplo burkinés generó debates en foros internacionales. En la Unión Africana, varios países propusieron crear un fondo regional para ayudar a Estados miembros a renegociar deudas y contratos injustos. En foros internacionales como el G20, Burkina Faso defendió el derecho de los países a controlar sus recursos y rechazar condiciones abusivas. Para replicar este modelo, otros países pueden seguir pasos prácticos. 1. Identificar los sectores estratégicos de la economía y realizar auditorías independientes para detectar fugas de recursos. 2. Renegociar contratos con empresas extranjeras, priorizando transparencia, participación social y beneficios tangibles para la población. 3. Promover la diversificación económica y el desarrollo de industrias locales, apoyando la innovación y la formación técnica. 4. Fomentar la participación ciudadana en la vigilancia del gasto público y la rendición de cuentas. 5. Desarrollar alianzas regionales y Sur-Sur para aprender de otros países y fortalecer la posición negociadora colectiva. 6. Establecer una disciplina fiscal estricta, priorizando el bienestar social sobre gastos superfluos y evitando el endeudamiento innecesario. 7. Invertir en salud y educación como motores de desarrollo sostenible. 8. Garantizar la protección ambiental y la sostenibilidad en la explotación de recursos naturales. 9. Fortalecer las instituciones democráticas y garantizar la independencia judicial. 10. Promover la unidad nacional y la construcción de una identidad colectiva basada en la dignidad y la soberanía. A largo plazo, la meta es construir una economía resiliente, capaz de enfrentar crisis externas y garantizar el bienestar de su población. Ejemplos como el de Malasia, que tras la crisis asiática de 1997 implementó controles de capital y priorizó el desarrollo interno, demuestran que existen alternativas al dogma del endeudamiento perpetuo. La experiencia de Burkina Faso también advierte sobre los peligros de la complacencia. Si los países no aprovechan sus recursos para el desarrollo nacional, corren el riesgo de perpetuar la pobreza y la desigualdad. La historia de Nigeria, con su riqueza petrolera pero también con corrupción y dependencia, contrasta con el camino tomado por Burkina Faso. En última instancia, el caso burkinés demuestra que el liderazgo valiente, la participación ciudadana y la voluntad de desafiar las reglas impuestas desde fuera pueden transformar el destino de una nación. ¿Está tu país listo para asumir ese desafío? ¿Qué pasos concretos pueden tomarse hoy para avanzar hacia la independencia real? La historia de Burkina Faso no es solo una inspiración lejana. Es una invitación urgente a cuestionar, actuar y reclamar el derecho a decidir el propio futuro. No dejemos que las cadenas invisibles de la deuda y la dependencia sigan condicionando nuestras vidas y las de las próximas generaciones. Como dijo Ibrahim Traoré, la dignidad no se negocia. La libertad no se mendiga. Se construye, día a día, con la fuerza de un pueblo unido. El ejemplo está ahí. Ahora es nuestro turno.